Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo un sargento y su ingeniero jefe se reían de un chaval de 12 años mientras el motor de nuestro tanque principal, el Goliat, se ahogaba en silencio en medio del barro. Nunca he vuelto a ver tanto orgullo y tanta estupidez juntos en un solo hombre, y mucho menos en un momento en el que nuestras vidas pendían de un hilo. ¿Alguna vez te has sentido invisible justo cuando sabías que tenías la única respuesta que importaba? Antes de contarte cómo Hugo usó un simple trozo de alambre para devolverle la vida a ese monstruo de acero, dime desde dónde me estás escuchando y suscríbete. Créeme, no querrás perderte la cara que puso el ingeniero Serrano cuando el motor del Goliat rugió de nuevo. La situación era un completo desastre. Llevábamos horas atrapados en un lodazal que parecía tragarse la esperanza junto con las orugas de los blindados. Toda la columna estaba paralizada, convertida en un blanco perfecto para la artillería enemiga que, sabíamos, no tardaría en encontrarnos. El aire era una mezcla densa de olor a diésel, a tierra mojada y al sabor metálico del miedo que se te pega al paladar. El silencio del motor del Goliat era lo más aterrador de todo. Un gigante de 40 toneladas completamente mudo. El sargento Morales no paraba de gritar por la radio. Su voz era un nudo de frustración y pánico mal disimulado, mientras el ingeniero jefe Serrano y su equipo se arrastraban por el barro, cada vez más desesperados y cubiertos de grasa. Serrano era un hombre que vivía por el manual. Para él, si la solución no estaba impresa en una de esas páginas manchadas de aceite, simplemente no existía. Él y sus dos ayudantes habían desmontado medio motor, siguiendo cada procedimiento al pie de la letra. Comprobaron las líneas de combustible, revisaron el sistema de ignición, midieron las presiones con sus manómetros de precisión y consultaban los esquemas técnicos como si fueran escrituras sagradas. Pero el Goliat seguía muerto. Cada intento fallido era un golpe directo al ego de Serrano, y su frustración se manifestaba en herramientas que volaban por los aires y en maldiciones que se perdían en el ruido de la lluvia que empezaba a caer con más fuerza sobre nosotros. Y en medio de todo ese caos de hombres grandes y ruidosos estaba Hugo, un niño flacucho de apenas 12 años, con unos ojos demasiado grandes y serios para su edad. Era un huérfano de guerra que se había pegado a nuestro pelotón hacía meses. Después de que su aldea fuera borrada del mapa, nadie sabía muy bien qué hacer con él, así que lo tratábamos como a un perro callejero al que se le da de comer por lástima. Lo que nadie sabía, o a nadie le importaba, era que su padre había sido relojero, un maestro de los mecanismos finos. Hugo no entendía de manuales militares, pero había aprendido a escuchar el lenguaje de las máquinas, a sentir sus ritmos y sus dolencias como si fueran seres vivos. Lo vi acercarse a Serrano con esa timidez que le caracterizaba, casi como una sombra que se desliza entre los cuerpos. Esperó pacientemente a que el ingeniero terminara de gritarle a uno de sus hombres y con una voz apenas audible le dijo algo que me heló la sangre por su sencillez. «No está respirando bien», susurró. Serrano se giró, lo miró de arriba abajo con un desprecio que se podía palpar y soltó una carcajada seca y amarga. ¿Respirando? ¿Qué coño sabes tú de motores, renacuajo? Esto es una máquina de guerra, no uno de tus juguetes rotos. Lárgate de aquí y deja trabajar a los hombres de verdad. Vi cómo las mejillas de Hugo se encendían, no de vergüenza, sino de una rabia contenida mientras se daba la vuelta sin decir nada más. Ese desprecio casi nos cuesta la vida. Mientras Serrano y los suyos seguían enredados en su orgullo y su incompetencia, el sonido que todos temíamos comenzó a oírse en la distancia. Un silbido agudo, lejano al principio, pero que se acercaba peligrosamente con cada segundo que pasaba. Eran los morteros enemigos, ajustando el tiro sobre nuestra posición. El pánico empezó a extenderse como una enfermedad entre los soldados. Algunos buscaban cobertura donde no la había, otros simplemente se quedaban paralizados, mirando al cielo gris. El sargento Morales, con el rostro pálido, gritaba órdenes incoherentes por la radio. Estábamos completamente expuestos, atrapados en una ratonera de barro y acero, y la única persona que parecía tener una idea era un niño al que acababan de humillar y apartar como si fuera basura.
Me quedé helado, con el corazón en la garganta, escuchando ese silbido mortal que se acercaba. Vi a hombres curtidos en 1000 batallas, tipos duros que habían visto de todo, empezar a rezar en susurros o a buscar con la mirada un lugar donde esconderse, un hoyo que no existía en aquel maldito barrizal. Y en medio de todo ese pánico, mis ojos no podían apartarse de Hugo. Él no miraba al cielo, no parecía escuchar los proyectiles. Su atención estaba clavada en el Goliat, en el gigante de acero mudo. Había una concentración en su rostro que no era de este mundo, una calma que resultaba casi insultante en medio de nuestro terror. Era como si para él, el verdadero enemigo no fuera la artillería que caía, sino el silencio de ese motor. El sargento Morales había perdido por completo los papeles. Su voz, normalmente un trueno de autoridad, era ahora un chillido agudo y quebrado en la radio, pidiendo una evacuación que sabía que no llegaría a tiempo. El ingeniero Serrano, el gran experto, estaba de rodillas en el barro no para trabajar, sino simplemente mirando el motor con los ojos vacíos de un hombre derrotado. Sus ayudantes, que minutos antes se movían con una arrogancia técnica, ahora se empujaban unos a otros sin rumbo, buscando cualquier orden que les diera un propósito. La jerarquía, el orden militar, todo se había disuelto en el miedo. Éramos solo un puñado de hombres asustados esperando la muerte, y nuestras supuestas fortalezas, la disciplina y la experiencia, no servían para absolutamente nada. Fue entonces cuando Hugo se movió. No corrió, no gritó, simplemente caminó, con paso firme y decidido, de vuelta hacia el sargento Morales. Tuvo que esquivar a un soldado que corría en pánico y pasar por delante de Serrano, que ni siquiera levantó la vista. Se plantó frente al sargento, que seguía gritándole a la radio, y esperó. No dijo nada, solo se quedó ahí, una pequeña figura inmóvil en medio del caos. Recuerdo pensar en el valor que hacía falta para hacer eso, para enfrentarse a un hombre al borde del colapso, no con un arma, sino con una idea. Su silencio era más poderoso que todos los gritos de pánico que nos rodeaban, un pequeño punto de calma en un huracán de desesperación. Cuando Morales finalmente se arrancó los auriculares de la cabeza y lo vio, su rostro se contrajo en una mueca de pura furia. «¿Todavía estás aquí, crío? Te dije que te largaras», le gritó, con la saliva volando por el aire. Hugo ni se inmutó. Levantó un poco la voz, lo justo para ser oído por encima del zumbido del miedo. «El aire», dijo con una claridad asombrosa. «Está ahogado. No es el combustible. Es que no puede respirar». Lo dijo con tal certeza, con una convicción tan absoluta, que por un segundo el sargento se quedó sin palabras. Fue solo un instante, un destello de duda en sus ojos antes de que la rabia y el pánico volvieran a tomar el control de su rostro. Justo en ese momento, la tierra tembló. Un proyectil de Pintos mortero impactó a menos de 50 metros, levantando una columna de barro y metralla que llovió sobre nosotros. El impacto nos tiró al suelo. Sentí un golpe seco en el casco y el sabor a tierra en la boca. Un grito agudo me dijo que alguien había sido alcanzado. El miedo dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en algo físico, en un dolor agudo en el pecho, en la certeza de que el siguiente proyectil llevaría nuestro nombre. Ya no había tiempo para pensar, ni para dudar, ni para el orgullo. Solo quedaba el instinto más primario de todos, la supervivencia. Y en ese instante, la supervivencia tenía el rostro de un niño de 12 años. Morales se levantó, con el rostro cubierto de barro y los ojos desorbitados. Miró el cráter humeante, luego a sus hombres acobardados, y finalmente sus ojos se posaron en Hugo, que ya se había puesto en pie, impasible. La desesperación hizo lo que la lógica no había conseguido. El sargento lo agarró por los hombros, con una fuerza que casi lo levanta del suelo y le gritó en la cara. «Bien, ¿crees que sabes? Demuéstralo. Tienes 2 minutos antes de que todos muramos de todos modos. 2 minutos, crío, muévete». No era una orden nacida de la confianza. Era el último cartucho de un hombre que se sabía muerto. Una apuesta absurda contra el destino, un acto de pura y absoluta rendición a lo imposible. Incluso en ese momento, con la muerte silbándonos sobre las cabezas, el orgullo de Serrano no pudo quedarse callado.
Se levantó a 1900 duras penas, cojeando, y miró al sargento con incredulidad. ¿Se ha vuelto loco, mi sargento?, protestó con voz temblorosa. ¿Va a dejar que un mocoso toque un motor de 2 millones? Vamos a morir por su culpa. Era increíble. Estábamos a punto de ser borrados del mapa, y a ese hombre solo le preocupaba su reputación, que un niño pudiera tener éxito donde él había fracasado. Vi en los ojos de los otros soldados la misma duda, la misma mezcla de desprecio y desconcierto. Confiar en Hugo era admitir que todo lo que sabían, toda su formación y su jerarquía no valía nada, pero Hugo no les prestó atención. En cuanto Morales lo soltó, su cuerpo se convirtió en un resorte de pura eficiencia. No corrió hacia la cubierta principal del motor, donde el equipo de Serrano había estado trabajando. Se deslizó por el lateral del tanque hacia un pequeño compartimento de mantenimiento cerca de las tomas de aire, un lugar tan estrecho que solo un niño podría caber. Se movía con un propósito que ninguno de nosotros había tenido en horas. Mientras todos miraban al cielo o a sus propias botas, yo no podía apartar la vista de él. Sentía una extraña mezcla de esperanza y terror, la sensación de estar presenciando algo que cambiaría las reglas del juego para siempre, para bien o para mal. Antes de meterse en el hueco, se giró y me miró directamente a los ojos. Fue la primera vez que sentí que me veía de verdad. «Mateo», dijo con su voz tranquila, «necesito una llave inglesa pequeña y un trozo de alambre, uno rígido, rápido». Su petición era tan simple, tan ridícula en comparación con el despliegue de herramientas de los ingenieros, que por un momento me quedé paralizado. Serrano soltó una risita amarga a mi lado. «Un alambre. Claro, va a hacerle cosquillas al motor para que arranque». Ignoré su veneno. Corrí hacia la caja de herramientas más cercana, cogí lo que me pedía y se lo llevé. Al dárselo, nuestras manos se rozaron. Estaban frías, pero firmes como la roca. Hugo cogió las herramientas sin decir una palabra más, y como una culebra, se deslizó por la estrecha abertura hasta desaparecer de nuestra vista. Me quedé allí, de pie, con el corazón martilleándome en el pecho. El resto del pelotón seguía sumido en su pánico, con los ojos fijos en el horizonte gris, esperando el próximo silbido, el próximo impacto. Pero mi atención estaba en otro lado. Yo miraba ese pequeño agujero oscuro en el costado del Goliat, el lugar donde un niño acababa de desaparecer con una llave inglesa y un alambre. Contenía la respiración, no por miedo a los morteros, sino por la terrible y frágil esperanza que ese niño se había llevado consigo a las entrañas de la bestia. Los segundos se arrastraban con una lentitud insoportable, cada uno un martillazo en el yunque de nuestros nervios. Afuera la lluvia arreciaba, convirtiendo el mundo en un borrón de grises y marrones. Los soldados se habían acurrucado detrás de lo que fuera que ofreciera una mínima protección. Sus rostros eran máscaras de tensión bajo los cascos mojados. Podía oír al ingeniero Serrano murmurando para sí mismo algo sobre la locura del sargento y la estupidez de confiar en un crío. Cada una de sus palabras era un veneno que intentaba infectar la poca esperanza que nos quedaba. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista de aquel oscuro agujero en el costado del Goliat. El destino de todos nosotros estaba ahí dentro, en las manos de un niño con un trozo de alambre, y el silencio era tan pesado que casi podía oírlo romperse. De repente, un silbido mucho más cercano, más agudo y personal, rasgó el aire. No tuvimos tiempo ni de gritar. La explosión nos levantó del suelo y nos arrojó de nuevo al barro con una violencia brutal. La tierra tembló y una lluvia de lodo, piedras y metralla caliente cayó sobre nosotros. Sentí un zumbido en los oídos y el sabor metálico de la sangre en la boca. A mi lado, un soldado gritó, un sonido ahogado y terrible mientras se agarraba la pierna. El pánico ya no era una amenaza, era una realidad física que nos desgarraba. La siguiente andanada no sería de aviso, sería para aniquilarnos. Vi el rostro de Morales, blanco como el papel, sus ojos fijos en el cráter humeante a menos de 30 metros. El tiempo se había acabado. Incluso con la muerte respirándonos en la nuca, el orgullo de Serrano era una bestia imposible de matar.
Se puso en pie a duras penas, cojeando visiblemente, y señaló con un dedo tembloroso hacia el tanque. ¿Lo ve, mi sargento? Esto es lo que consigue. Perder nuestro último minuto de vida con los juegos de un mocoso. Deberíamos haber estado rezando, no esperando un milagro de un maldito huérfano. Su voz era un chillido de histeria y rabia, una última defensa de su ego destrozado. Buscaba un culpable para su propio fracaso, y Hugo era el blanco perfecto. Algunos hombres lo miraron con asentimiento, sus ojos llenos de terror y resentimiento. En su mente, ya estábamos muertos, y era más fácil culpar al niño que aceptar nuestra propia impotencia. Yo, en cambio, no podía apartar la vista de aquel hueco. Ignoré a Serrano, ignoré los gemidos del herido, ignoré el miedo que me retorcía las tripas. Mi universo se había reducido a esa pequeña abertura oscura. Era una locura, lo sabía. Era ilógico poner la fe de tu vida en algo tan improbable, pero la imagen de la calma de Hugo, de la certeza en sus ojos, se había grabado a fuego en mi cerebro. Mientras todos los demás veían el final, yo me aferraba a la posibilidad de que él hubiera visto algo que nosotros, con toda nuestra experiencia y nuestra arrogancia de adultos, habíamos pasado por alto. Era una esperanza frágil, casi transparente, pero era lo único que me mantenía en pie en medio de aquel infierno de barro y miedo. Y entonces, por encima del zumbido de mis propios nervios y del lejano eco de la batalla, lo oí. Fue un sonido casi imperceptible, tan sutil, que al principio pensé que lo había imaginado. Un leve rasquido metálico desde el interior del compartimento, seguido de un nítido y seco clic. No fue un sonido de motor ni una explosión. Fue el sonido de una pieza pequeña, de algo que encajaba en su sitio. Fue el sonido del orden imponiéndose al caos. Mi corazón dio un vuelco. Nadie más pareció notarlo. Serrano seguía despotricando, Morales miraba al cielo con desesperación. Pero yo sabía. En ese instante, supe que algo fundamental acababa de cambiar en las entrañas de aquella bestia de acero. Justo después de ese sonido, una pequeña mano sucia de grasa apareció en el borde de la abertura, seguida de la cabeza de Hugo. Salió del estrecho espacio con la misma agilidad con la que había entrado, como si hubiera nacido para moverse entre los engranajes. Estaba cubierto de aceite y barro de los pies a la cabeza, pero su rostro estaba sereno, sus ojos increíblemente claros. No había rastro de miedo ni de triunfo en ellos, solo una concentración absoluta. No nos miró a todos. Sus ojos buscaron y encontraron al sargento Morales. Se puso en pie, se limpió las manos en el pantalón y con una voz que cortó el aire tenso como un cuchillo, pronunció una sola palabra que lo cambió todo. Ahora. El tiempo pareció detenerse por completo. La lluvia, los gritos lejanos, el miedo, todo se desvaneció, dejando solo a ese niño cubierto de mugre y al sargento que lo miraba con una mezcla de shock y absoluta incredulidad. Los soldados que habían estado acurrucados en el barro levantaron la cabeza, sus miradas pasando del niño al sargento. Y de vuelta, Serrano dejó escapar un bufido de desprecio, un último acto de resistencia de su orgullo herido. ¿Ahora? ¿Ahora qué, renacuajo? ¿Ahora morimos todos? Pero Morales no lo escuchaba. Sus ojos estaban clavados en los de Hugo, buscando algo, una señal, una mentira, una verdad. Vi la lucha en su rostro, la batalla entre décadas de entrenamiento militar y la convicción imposible que emanaba de aquel niño. Con una lentitud que me pareció eterna, el sargento Morales bajó la vista de los ojos de Hugo y la posó en la escotilla del conductor. No dijo nada, pero el hombre que estaba dentro, un cabo llamado Jiménez que llevaba años pilotando esos monstruos, entendió la orden silenciosa. Vi a Jiménez tragar saliva, sus nudillos blancos al aferrarse a los controles. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en sus ojos vi el mismo terror y la misma esperanza absurda que sentía yo. Era un momento que desafiaba toda la lógica militar, toda la cadena de mando. La vida de un pelotón entero no dependía ya de un general o de una estrategia, sino de la palabra de un niño y la fe ciega de un sargento desesperado. El mundo entero se había encogido hasta el tamaño de la cabina de ese tanque. Serrano, el ingeniero, dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia y humillación.
Mi sargento, por el amor de Dios, no lo haga. Va a inundar el motor. Si queda alguna posibilidad, la va a destruir ahora mismo. Su voz era un rastrojo de la autoridad que había ostentado minutos antes. Ahora solo sonaba patética, desesperada, pero Morales ni siquiera se giró para mirarlo. Su atención estaba completamente fija en el tanque, como si pudiera ver a través del acero y presenciar lo que ocurría dentro. Levantó una mano, no para Hugo ni para Serrano, sino para acallar el universo entero. Fue un gesto que decía: basta de palabras, basta de orgullo, es la hora de la verdad. Y en ese silencio tenso solo se oía el latido de la lluvia y de mi propio corazón. Dentro del Goliat, vi a Jiménez cerrar los ojos por un segundo, como si rezara una última oración. Luego su mano, con una firmeza que me sorprendió, se movió hacia el panel de control. Pulsó la secuencia de arranque con la familiaridad de quien lo ha hecho 1000 veces, pero esta vez cada botón que apretaba parecía pesar una tonelada. El resto de nosotros contuvimos la respiración. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Era el momento de la verdad, el instante en que sabríamos si la intuición de un niño valía más que todos los manuales y toda la experiencia de los hombres que nos habían llevado hasta ese punto muerto. Cada segundo de espera era una pequeña muerte, un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. Se oyó un chasquido eléctrico, seguido de un gemido metálico y ahogado que salió de las profundidades del motor. No fue el rugido que esperábamos, fue un sonido enfermo, un tosido ronco y espasmódico que hizo temblar ligeramente el chasis del tanque antes de volver a morir en un silencio aún más profundo y desolador que el anterior. El fracaso fue tan rotundo, tan instantáneo, que se sintió como un golpe físico. Escuché a Serrano soltar una risa corta y amarga, un sonido horrible que decía: «Os lo advertí». Vi cómo los hombros de los soldados se hundían en una derrota colectiva. La pequeña y frágil llama de esperanza que Hugo había encendido se había extinguido de un solo soplido, dejándonos en una oscuridad mucho más fría que antes. El rostro del sargento Morales se derrumbó. La tensión de su mandíbula se aflojó, y por primera vez vi en sus ojos la aceptación total de la derrota. La muerte ya no era una posibilidad, era el siguiente evento en el calendario. Miró a Hugo, y en su mirada ya no había rabia ni esperanza, solo una especie de lástima infinita, la tristeza de un adulto que ve cómo se rompe la fe de un niño. Se giró lentamente, como si sus hombros llevaran el peso de todos los hombres que iban a morir bajo su mando, y abrió la boca para dar la orden que nadie quería oír, la orden de prepararse para lo inevitable. El juego había terminado y habíamos perdido. El silencio que siguió fue el de un cementerio, pero Hugo no se había rendido. Antes de que Morales pudiera pronunciar una sola palabra, el niño gritó con una fuerza que no parecía venir de su pequeño cuerpo: «¡Otra vez! ¡No lo dejes! ¡Casi lo tiene! ¡Está despertando!». Su voz no era una súplica, era una orden cargada de una urgencia feroz. Corrió hacia el costado del tanque y pegó las palmas de sus manos contra el metal frío y mojado, justo encima de donde sabía que estaba el corazón de la máquina. Cerró los ojos con fuerza, su rostro una mueca de concentración absoluta, como si estuviera tratando de empujar su propia voluntad, su propia vida, a través del acero y hacia el motor moribundo. Era una imagen tan poderosa y tan desesperada que nos dejó a todos paralizados. La convicción de Hugo fue como una descarga eléctrica. Morales, que ya se había dado por vencido, se giró de nuevo hacia él, con los ojos muy abiertos. La duda y la certeza luchaban en su rostro. Miró al niño, luego a la escotilla del conductor. La lógica le gritaba que era inútil, que solo estaban retrasando lo inevitable, pero la imagen de Hugo, con las manos pegadas al Goliat como si fuera un ser vivo, desafiaba toda lógica. Con un gruñido que salió de lo más profundo de su ser, un sonido a medio camino entre una orden y una oración, le gritó a Jiménez: «Dale, dale con todo lo que tengas». Y, dentro, vi al conductor, con los ojos fijos en la pequeña figura del niño, apretar el botón de ignición una vez más, con la desesperación de un hombre que se lanza al vacío. Y entonces, el mundo entero pareció contener la respiración.
Jiménez, dentro de la cabina, obedeció la orden con la resignación de un condenado. Su mano se movió hacia la ignición. Esta vez no hubo duda, solo la fuerza bruta de la desesperación. Se oyó el mismo chasquido eléctrico, el mismo gemido metálico inicial, pero esta vez fue diferente. No murió. El sonido se aferró a la vida con una terquedad imposible. Era un tosido grave y profundo que venía de las entrañas de la bestia, un gorgoteo irregular que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. El motor luchaba, se ahogaba, tosía humo negro y espeso por el escape, pero no se rendía. Era el sonido de una batalla interna, de un gigante negándose a morir. Hugo no se movió. Sus ojos seguían cerrados, su cuerpo tenso, como si estuviera canalizando cada gramo de su voluntad hacia el metal. Podía sentir la vibración del motor a través de sus pequeñas manos, una vibración que cambiaba a cada segundo. El gorgoteo se hizo más constante, más rítmico. Ya no era una tos de muerte, sino el jadeo de alguien que vuelve a respirar tras ahogarse. La lucha del motor se sentía como algo personal, como si todos estuviéramos empujando con él. El ruido era espantoso, un concierto de piezas metálicas quejándose y protestando, pero debajo de todo ese caos se empezaba a formar una nota, un pulso constante que crecía en fuerza y volumen, un latido que se negaba a ser silenciado por el barro y la desesperación. Y entonces ocurrió. Con un último espasmo violento que sacudió todo el chasis, el caos se transformó en orden. El motor del Goliat explotó en un rugido ensordecedor, un grito de guerra triunfal que hizo temblar el aire y el alma. No fue un sonido de máquina, fue un grito de vida. El estruendo ahogó el sonido de la lluvia, el silbido lejano de los morteros, los latidos de nuestros propios corazones asustados. El suelo vibraba con una potencia contenida, y una nube de humo blanco y limpio salió del escape, anunciando que la bestia estaba despierta y lista. Por un instante, el mundo entero fue solo ese sonido, esa vibración, esa prueba irrefutable de que lo imposible acababa de suceder delante de nuestros ojos. Un silencio atónito cayó sobre todos nosotros, un silencio que existía solo en nuestras mentes, porque el rugido del motor lo llenaba todo. Los soldados, que segundos antes estaban acurrucados esperando la muerte, ahora estaban de pie, con los ojos como platos, mirando del tanque a Hugo y de vuelta al tanque. Nadie aplaudió, nadie gritó. El shock era demasiado grande, demasiado profundo. Era como haber presenciado un acto de brujería. Un soldado a mi lado se quitó el casco lentamente, como si no pudiera creer lo que oía a través de él. La tensión que nos había estado estrangulando durante horas se rompió, no con un estallido de alegría, sino con una incredulidad silenciosa y abrumadora. El sargento Morales estaba petrificado. Su rostro, endurecido por años de guerra y cinismo, era un lienzo en blanco. Miraba el motor rugiente como si fuera una aparición divina. Lentamente, como si sus músculos no le obedecieran, giró la cabeza y sus ojos se posaron en Hugo. La autoridad, la rabia, el pánico, todo se había desvanecido de su mirada. Lo que vi en sus ojos fue algo que nunca había visto en un hombre como él. Asombro puro, absoluto y reverencial. Era la mirada de un hombre cuya fe en las reglas del mundo acababa de ser hecha añicos por un niño flacucho cubierto de grasa. Dio un paso involuntario hacia atrás, como si la presencia de Hugo fuera de repente demasiado grande, demasiado poderosa para estar tan cerca. Pero la reacción más devastadora fue la del ingeniero Serrano. Si el rostro de Morales era de asombro, el de Serrano era una máscara de aniquilación. Estaba pálido, más blanco que un muerto, con la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en el motor que él había declarado irreparable. El rugido del Goliat no era para él un sonido de victoria, era el martillo que destrozaba el pilar de su orgullo, de su conocimiento, de toda su identidad profesional. Su mundo, regido por manuales, especificaciones y jerarquías, acababa de ser desmentido por un niño con un trozo de alambre. Se tambaleó, y por un momento pensé que iba a caer. Su derrota no fue solo técnica, fue existencial. En ese instante dejó
de ser el ingeniero jefe para convertirse en el hombre que se rió del milagro. En medio de todo, Hugo abrió los ojos. No había arrogancia en su mirada, ni siquiera el alivio del éxito, solo un cansancio profundo y una calma serena. Quitó las manos del metal vibrante con una suavidad casi cariñosa, como si se despidiera de un paciente al que acababa de salvar. No miró a Morales, no miró a Serrano, ni buscó la aprobación de nadie. Su mirada se quedó fija en el Goliat, escuchando atentamente el ritmo constante y saludable de su motor, asintiendo levemente para sí mismo, satisfecho. Su conexión no era con nosotros, los hombres que acababa de salvar, era con la máquina que había entendido, con el gigante al que le había devuelto la voz, y en su silencio nos dio a todos la lección más grande de nuestras vidas. El rugido del Goliat nos sacó del trance. Fue el sargento Morales el primero en reaccionar. Su voz, cuando finalmente habló, era diferente. Había perdido ese filo de pánico y desesperación, y en su lugar había un tono de asombro contenido, casi de reverencia. Toda la columna, en marcha, ahora, gritó por la radio, y esta vez su orden no era un grito de pánico, sino el trueno de un líder que ha recuperado el control. El Goliat, nuestro gigante de acero, se movió con una facilidad pasmosa, sus orugas mordiendo el barro que nos había tenido prisioneros y abriendo camino para el resto de nosotros. Mientras avanzábamos, nadie miraba a Serrano. Se había convertido en un fantasma, una figura patética y embarrada que caminaba en silencio detrás del convoy, ignorado por los mismos hombres que horas antes seguían sus órdenes sin rechistar. Una vez que estuvimos fuera de la zona de peligro y reagrupados en una posición más segura, Morales detuvo su vehículo de mando. Se bajó y caminó directamente hacia Hugo, que estaba sentado en el borde de un vehículo de transporte, observando el paisaje con su calma habitual. El sargento se detuvo frente a él, y por un momento, el pelotón entero se quedó en silencio observando. Morales se agachó hasta quedar a la altura del niño. «A partir de ahora, tu sitio está conmigo, en el vehículo de mando», dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Necesito tus oídos cerca». No fue una invitación, fue un nombramiento. En ese instante, Hugo dejó de ser el huérfano para convertirse en un asesor técnico no oficial, un miembro vital de la unidad. Fue una declaración pública que cambió las reglas para siempre. La caída de Serrano fue tan rápida y silenciosa como el ascenso de Hugo. Intentó acercarse a Morales, balbuceando algo sobre un fallo intermitente y procedimientos de diagnóstico, pero el sargento ni siquiera se dignó a mirarlo. Lo silenció levantando una mano, un gesto que era a la vez una orden y una sentencia. Serrano se quedó allí, con la boca abierta, las palabras muriendo en su garganta. Su autoridad se había evaporado, no por una degradación oficial, sino por el peso de la verdad innegable. Lo vi alejarse con los hombros hundidos, un hombre roto cuyo conocimiento del libro no había servido para nada frente a la intuición de un niño. Se convirtió en un recordatorio andante de que el orgullo es el peor enemigo en el campo de batalla, mucho más peligroso que cualquier mortero. Más tarde, esa misma noche, mientras revisábamos el equipo, el sargento Morales se acercó a Hugo. Llevaba algo pequeño en la palma de su mano. Era el trozo de metralla que el niño había sacado del motor, ahora limpio y pulido. Se lo entregó a Hugo, cerrando los pequeños dedos del niño sobre el metal afilado. «Esto no es una medalla oficial, chico», dijo Morales, con la voz extrañamente ronca. «Es algo más importante. No solo has arreglado un tanque, hoy nos has salvado la vida a todos». Hugo miró el trozo de metal, luego a los ojos del sargento, y por primera vez lo vi sonreír. No fue una sonrisa grande, solo una pequeña curva en sus labios, pero fue suficiente para iluminar toda la oscuridad que nos rodeaba. A partir de ese día todo cambió. Hugo se ganó el apodo de «el susurrador de motores». Se le asignó su propia caja de herramientas, una pequeña y reluciente, y su opinión se convirtió en ley en todo lo que tuviera que ver con la mecánica. Si un jeep tosía o un generador fallaba, la primera pregunta nunca más fue «¿Qué dice el manual?». Era «¿Dónde está Hugo? Que venga a escucharlo».
Los soldados que antes lo apartaban con un gesto de fastidio, ahora le guardaban los mejores trozos de sus raciones, le contaban historias o simplemente se sentaban en silencio a su lado, como si su calma fuera contagiosa. Dejó de ser invisible. Se convirtió en el corazón silencioso de nuestro pelotón, el pequeño engranaje que hacía que toda la maquinaria siguiera funcionando. Aún hoy, años después de aquello, el recuerdo de ese día sigue grabado en mi mente con una claridad brutal. No fue solo la historia de cómo un niño arregló un tanque, fue la lección de cómo la arrogancia puede cegar a los más listos y cómo el verdadero valor, el verdadero talento, a menudo reside donde menos lo esperamos. La imagen del rostro descompuesto de Serrano frente al rugido triunfal del Goliat es un recordatorio constante de que la vida tiene su propia forma de impartir justicia. Aquel motor no solo nos sacó del barro, su estruendo fue el sonido de un mundo viejo y rígido rompiéndose para dejar paso a algo más real, más justo. Y en el centro de todo siempre estará Hugo, el niño que nos enseñó a escuchar. La historia de Hugo y el Goliat se convirtió en una leyenda en nuestra unidad, pero no era el tipo de historia que se cuenta a gritos en una cantina. Se susurraba con respeto alrededor de las hogueras, como un cuento que encerraba una verdad demasiado importante para ser tratada a la ligera. El ingeniero Serrano solicitó un traslado una semana después del incidente. Nadie dijo una palabra cuando se fue, ni para bien ni para mal. Su ausencia fue un alivio, silencioso, como si el aire se hubiera limpiado de una carga pesada. Su orgullo había sido un veneno, y la cura había sido la humilde victoria de un niño. A partir de ese día, la regla no escrita, pero la más sagrada de todas, era que si una máquina fallaba, la primera orden no era buscar un manual, sino encontrar a Hugo y preguntarle qué oía. Hugo nunca se volvió arrogante con su nuevo estatus. Siguió siendo el mismo chico callado y observador, pero algo había cambiado en su forma de caminar. Se movía con la seguridad de quien conoce su propio valor, no porque se lo hubieran dicho, sino porque lo había demostrado en el momento más crítico. Nos enseñó que no todas las batallas se ganan con balas y explosiones. A veces, la lucha más dura es contra la ceguera y la soberbia de los que tienen el poder. Nos obligó a aprender a escuchar, no solo los ritmos de un motor, sino las voces silenciosas que la autoridad y el ego suelen ahogar. Se convirtió en nuestra brújula moral, un recordatorio constante de que la herramienta más útil no siempre es la más grande o la más ruidosa, sino la que mejor entiende el problema. Aquel día, atrapados en el barro y el miedo, aprendimos una lección que ninguna academia militar podría enseñar jamás. Aprendimos que la verdadera valía de una persona no se mide por los galones que lleva en el hombro, ni por los años de experiencia, ni por el grosor de los libros que ha memorizado. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de ver lo que otros ignoran, de escuchar el susurro que el resto desprecia como si fuera ruido. Descubrimos que la fuerza más auténtica, a menudo, se esconde en los lugares más frágiles, en las personas a las que el mundo ha descartado por considerarlas insignificantes. El motor del Goliat no fue lo único que se arregló ese día. Se reparó algo roto dentro de nosotros, una grieta en nuestra propia arrogancia que nos permitió ver el mundo con un poco más de claridad y humildad. La última vez que vi a Hugo, la guerra ya había quedado atrás. Se había establecido en un pequeño pueblo y había montado su propio taller, un lugar lleno de luz y del olor a aceite limpio. Estaba rodeado de motores, pero ya no de tanques, sino de viejos tractores y coches de granjeros. En una estantería junto a una foto descolorida de sus padres, vi aquel pequeño y retorcido trozo de metralla montado sobre una base de madera pulida como si fuera una joya. No era un trofeo de guerra, sino un recordatorio de que un simple alambre en las manos correctas puede cambiar el destino, y que la confianza en uno mismo es el motor más potente que puede existir. Me sonrió con esa calma suya de siempre, y supe que había encontrado su paz, no a pesar de la guerra, sino gracias a la lección que nos dio a todos en medio de ella. Si conoces a alguien que necesita oír este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona.
No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escucharme.